En Del Cielo a la Tierra, hoy con un invitado especial porque de alguna manera recoge lo que siente el mundo de la hostelería. Es José Almeida, es el presidente de Hostelería de Asturias, representa a 2.000 empresas aproximadamente y a 1.600 personas que están involucradas en una asociación que intenta luchar por lo suyo. No son buenos momentos los que corre el mundo hostelero, no solamente en nuestro Principado de Asturias, sino también fuera de nuestro Principado de Asturias. José Almeida nació en Trefogones en 1970, tiene 40 años y hará 41 el próximo mes de mayo. José, muy buenas. Muy buenas. Me da la sensación de que esto de nacer en Trefogones marca siempre. Yo supongo que esos olorcillos que te llegaban ya de mano de principio en 1970 no se olvidan nunca. Bueno, yo tuve y tengo la fortuna de vivir en una familia de hosteleros. En mi casa la hostelería viene ya del padre de mi madre, mi abuelo materno, que era un excelente confitero en Arriondas. Él se crió en Arriondas y yo creo que ahí le vino a mi madre pues esa inquietud que siempre tuvo por la cocina y que sigue teniendo. Y después para nosotros, tanto para mí como para mis hermanos, pues desde muy pequeños, desde los 5 años, yo siempre utilizo una frase que digo que desde los 5 años, todos los días de mi vida, siempre he estado en un bar. Yo en Casa Perón, en el Bar Rosal, que fue donde empezaron mis padres, yo para ir a mi casa tenía que pasar por el bar, todos los días. Y todos los días había algún cliente que te daba o un coscorrón o una caricia según venía el momento. Y por lo tanto, pues sí, para mí la verdad es que me marcó mucho pues vivir esa situación, vivir los problemas reales de mis padres, verlos trabajando codo con codo, ver cómo tenían que luchar, ver cómo tenían que salir adelante. Después, bueno, pues con muy pocos años pues intentabas imitar a tu padre, porque no era ayudarlo. Tú intentabas imitar a ese Dios que tenías, que era tu padre, que le veías pues con ese carácter bonachón, amable, trabajador, pues intentar agradar a los clientes, y tú intentabas hacer lo mismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que fue una época para mí dorada, tremenda, con que aprendimos muchísimo. Yo los recuerdos que tengo de hostelería son esos, ¿no? Cuando a veces tengo que hablar de la hostelería, de lo que es la hostelería, nunca vivo la hostelería que yo vivo ahora, porque somos unos privilegiados, porque tenemos que tener pasado y tenemos que tener, bueno, pues esa conciencia del pasado, de gente que luchó muchísimo, de gente que tuvo que sacar la familia, los estudios. Yo cuando la gente me dice, bueno, pues tus padres en qué te podían ayudar en los estudios, es que era imposible, es que tus padres vivían el negocio de por la mañana a por la noche. Yo aprendí a sumar y a restar ayudándole a mi padre a hacer la caja, porque me acuerdo que los fines de semana, cuando me podía acostar tarde, pues él tenía que hacer la caja y a mí me ponía allí a hacer a contar monedas y a hacer paquetes de monedas. Y bueno, pues son esas vivencias que uno tiene, y a lo que les agradezco muchísimo a mis padres, por ejemplo, haber tenido esa educación. Otros les darán a sus padres pues las gracias por tener una carrera. Yo creo que mi mejor carrera y mi mejor valía ahora mismo, de lo que puedo estar orgulloso, es de saber lo que es la hostelería desde dentro, y es de saber lo que significa el trabajo, el sacrificio y bueno, y los errores, que también pues cometemos errores, y uno pues que vivió en la hostelería desde pequeño, pues a veces analizas y bueno, pues tienes que pensar en ese pasado que a veces uno pues se pierde en el tiempo, ¿no? Nos perdemos en cosas, y lo realmente importante, que es pues la hostelería, la familia, si se quiere se puede conciliar esa vida de la hostelería y de la familia. ¿Y qué hacía un niño en el bar? Es decir, esa vida en el bar de un chaval pues de 6, 7, 8, 9 años. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era aquel bar? ¿Cómo era la vida del bar? Pues mira, era un bar entrañable, con muchísima cultura, con muchísimo amor, con muchísima tradición. El Bar Rosal, la antigua Casa Perón, Perón era un señor de los pies a la cabeza, y su mujer Rosario,
eran una gente pues que nos transmitieron, por lo menos a mis padres les transmitieron ese sentido de la vida y ese sentido de la profesionalidad en la hostelería. Y yo creo que, bueno, pues a mí y a mis hermanos también nos cuajó esa cultura de antes, ¿no? ¿Cómo era? Pues era... pues mira, los clientes, yo me acuerdo de clientes que no les conocíamos por el nombre, les conocíamos por el mote. Hoy en día conocer a un cliente por el mote es casi imposible. Sin embargo, en aquella época había clientes especiales, con sus motes, con sus historias, cada uno con su vida, en el que yo hacía los deberes a las 7 de la tarde en el bar, y entonces escuchaba las tertulias y escuchaba los problemas. También en esa hostelería pues vives situaciones difíciles, cuando ves a tu padre pues en aquella época convulsa de los años 80, de un crecimiento económico, de la gente viviendo en los bares, haciendo vida en los bares hasta altas horas de la madrugada, pues a veces pues esas peleas que había antiguamente, esos rifirrafes. Bueno, anécdotas hay 50.000, ¿no? Un niño en esa época pues va nutriéndose de toda esa cultura. ¿Pero te marcó alguna imagen de aquellas? Me marcó la imagen de la lucha de mis padres, del trabajo duro entre dos personas, que mi padre no venía del mundo de la hostelería y mi madre venía de la hostelería. Me marcó, bueno, pues eso, el equipo, ¿no? Me marcó saber que las cosas era una lucha diaria, era un trabajo diario. Me marcó situaciones como, por ejemplo, el Fútbol Club Rosal, ese club de fútbol, tenía la sede allí en el bar, los domingos íbamos a verlo. Bueno, ahí en ese bar Rosal tuvimos muchas experiencias cuando empezó la gran movida de la calle Rosal, cuando la gente joven empezó a salir a la calle a beber en la calle, que no es lo mismo que el botellón, sino a beber en la calle. Los problemas que había, me acuerdo que aquello fue tremendo, un autobús que pasó y le pegó a un chaval en la cabeza y allí quedó conmocionado. Bueno, esa hostelería de antes ahora ya no se ve. A mí, por esos recuerdos que tengo, cuando dicen hubo un altercado en un bar, hubo un altercado en no sé qué bar, y parece que es noticia y que es prensa y que eso hay que recogerlo, eso en el Fontán y en la calle Rosal, y bueno, pues eso era el pan nuestro de cada día. El pan de cada día. ¿Cómo era aquel Oviedo que tú conociste? ¿Qué locales recuerdas, al margen de los que evidentemente regentabais vosotros, qué locales recuerdas en Oviedo? Las zonas... El Perucha, que estaba al lado, el Aspiazu, bueno, Casalito, que todavía sigue, pero bueno, que tenía su furor. Otro que había, la Florida, que estaba en la calle Rosal también, el Chema, que estaba un poco más arriba. Bueno, date cuenta que yo viví desde los 5 hasta los 15 años en ese tiempo en el bar Rosal. Después nos pasamos a Casa Amparo, pero bueno, viví la transformación también de toda la calle, toda la modificación pues del tráfico, cómo me acuerdo, la Tierruca era enfrente del bar Rosal, había un almacén de vinos donde traían vinos a granel y después lo embotellaban, y yo pues jugaba, mis ratos libres iba a jugar y les ayudaba a embotellar. Tenían una máquina de embotellar que si no andabas listo acababa la máquina antes que tú, y entonces tenías que sacar y meter las botellas rápidamente. Bueno, vivimos mucho en la calle. Yo y mis hermanos nos hicimos en la calle, nos hicimos en la cultura de la calle Rosal, y vivimos pues bueno, pues con todos los vecinos, pues que al final eran los que te recogían y te decían: ala, vete para casa que tu padre te anda buscando. ¿Tú fuiste uno de los chavales que también disfrutó de esa calle del Rosal tomándose sus copas o no? Pues sinceramente no, porque al final yo, por imitar a mi padre y por esa cultura de estar con ellos, y porque era un chaval, pues yo ya con 10 años y con 11 años pues me gustaba estar en la barra, ayudar a mi padre, hacía la bodega,
me metía, no a trabajar, me metía pues a rellenar el vino, a hacer el vacío. En la cocina la verdad es que nos metíamos muy poco, ¿no? Pero sí participábamos el fin de semana, por semana estudiabas, y el fin de semana pues sí participabas un poco pues de ese quehacer diario, pues bueno, barrer, me tocó unas cuantas veces barrer, algo que bueno, que hoy en día es impensable que yo a uno de mis 2 hijos le diga que se ponga a barrer un bar. Pues en aquella época, con 10 o 12 años, pues era algo normal y era algo didáctico y era algo que bueno, que todo el mundo aprobaba y lo veía bien. Después abrís uno de los locales ya emblemáticos en la capital del Principado, que es Casa Amparo, ¿no? Sí, mi padre, una persona inquieta por excelencia, arrolladora, con un carácter que siempre quiere más y que siempre quiere buscar la excelencia, pues en el año 85 compra Casa Amparo, y compra primero el bajo y después bueno, pues va comprando el edificio. Y ahí pues es la explosión de mis padres, de los dos, pues en un ten con ten, uno en la cocina y otro en la barra, pues haciendo bueno, lo que mejor sabían hacer, que era dar cariño, dar alegría y tratar a la gente pues como la siguen tratando hoy en día, porque siguen siendo pues 2 maestros de la ceremonia, de la hostelería, porque bueno, siguen estando al pie del cañón. Y yo creo que en Casa Amparo fue un momento para ellos pues muy bonito, en el que también trabajaron mucho, pero lograron muchos éxitos. Bueno, con el tema de la transición política, a ti te coge con 6 años prácticamente, 5 años. Sí, a mí me coge con 6 años. Yo tengo... Digamos que no te acordarás de mucho de aquello, ¿no? No me acuerdo de poco, pero sí me acuerdo después de conversaciones que tenían mis padres en casa, pues que se había venido no sé quién, que si en Casa Amparo se estaba reuniendo no sé quién, si partidos de la democracia se estaban reuniendo a escondidas en Casa Amparo y que después venía no sé quién y este había sido tal. Bueno, la verdad es que en mi casa, en el negocio siempre se vivió la política, pero en mi casa, en la casa particular, mis padres nunca en nuestra casa nos hablaron de política. Es algo que, bueno, es una opción de ellos, una opinión de ellos, y por lo tanto siempre diferenciaron muy bien lo que era el negocio de lo que era la política. Sí es cierto que en el negocio, pues después escuchándoles, y tú no te acuerdas de aquel que era, bueno, pues vas relacionando y hubo reuniones de partidos que se estaban abriendo a la democracia, gente que estaba escondida y que comía en Casa Amparo, en el Rosal, pero son cosas que, bueno, que me forman parte más de los recuerdos y del pasado que de la vivencia propia, ¿no? Y bueno, eso es algo, bueno, pues gratificante, y también que le agradezco a mi padre que si lo tuvo que hacer, que lo hubiese hecho, pero que nunca me intoxicó en mi manera de pensar y de ver las cosas. Bueno, y de jovenzuelo supongo que bailarías algo, saldrías a las discotecas y todo esto. Cuéntame, ¿qué locales eran los que frecuentaba un chaval en los años ya casi 80, ¿no? 80 y pico. Sí, ¿no? Bueno, 85, 86, que era cuando tú ya tenías 16, 15, 16, 17 años. Supongo que en esa época, al margen de trabajar y al margen de estudiar, pues, hombre, te divertirías, ¿no? Sí, no, los fines de semana eran fines de semana, la verdad es que pletóricos. Bueno, pues a mí, que me gusta mucho el esquí, pues siempre que podía los fines de semana, pues me escapaba pues a esquiar. Me acuerdo aquellos viajes interminables con autocares Mino, que salíamos a las 7:30 de la Cayuría y llegábamos a Pajares, a San Isidro, cuando llegábamos, porque había días que no podías llegar, porque nevaba, porque había cadenas. La verdad es que pasábamos un día precioso con amigos, viviendo uno solo, porque mis padres no me podían acompañar, y entonces pues bueno, ya te tenías tú que marcar tu pauta y tu línea. Y después sí, pues por las noches, bueno, pues me tocó pues las zonas de la calle Asturias, del Piripi, me tocó Chaquetón, me tocó, bueno, pues discotecas, pero tampoco fui una persona que me prodigase mucho, porque, bueno, porque al final tenías el negocio y mira, sí te puedo decir que lo que sí a mí me ha marcado en la vida, y a lo cual le tengo un tremendo respeto y le tengo un tremendo... me pongo muy firme, es porque yo viví situaciones de chavaletes
y de gente en mis negocios, en el negocio de mis padres, en situaciones muy delicadas, pues gente bebida y gente con problemas, y eso sí me marcó mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre fui muy respetuoso, y después, bueno, yo a mi padre era muy difícil engañarlo, o sea, yo a mi padre era muy difícil salir de copas y decirle que tenía los ojos mareados o que me encontraba mal, ¿no? Con lo cual en mi casa había que firmar y ponerse firme. Y bueno, lo pasé muy bien, una época de mi vida que la recuerdo con muchísimo cariño, pero sí, todo lo recuerdo pues en torno a mis padres y a la hostelería, ¿no? Porque también es cierto que me gustaba. Siempre fui una persona desde muy pequeño que me gustó rodearme de gente, de escuchar a los mayores, de sentarme en tertulias con gente que pues en Casa Amparo y en el Bar Rosal había mucha tertulia, y a mí me gustaba sentarme con ellos y escuchar historias. Bueno, la verdad es que la época, bueno, cuando yo estaba estudiando en el Auseba, pues es una época, bueno, pues también de vivencias muy agradables. Por allí pasaría gente muy importante, ¿no? Pues sí, habrá pasado gente muy importante, pero desde la perspectiva de la juventud que tienes, pues ni te importa si son importantes o no lo son. Para ti son, bueno, pues gente que va al establecimiento, y tampoco te fijas como te fijas ahora, y tampoco le das la importancia a lo mejor que le das ahora, ¿no? Pues a lo mejor algún coscorrón que tu padre te daba, mi padre me daba, y decía, oye, fíjate que este es fulano y hay que estar atento y hay que estar pendiente de él y tal. Pero bueno, nunca fui tampoco una persona de... no fui, porque en mi casa no se vivió de grandes personalidades. En nuestra casa la gente que entraba en nuestros negocios pues era gente de casa, gente que había que atender, y gente que había que atenderla a todos por igual. Y eso sí, en mi casa siempre se marcó, esas distancias siempre se marcaron muy bien. Sí, porque el que está detrás de la barra no debe de hablar de política, ¿eh? Callar, oír, ver y callar, ¿no? Por ejemplo, digo, de política o de fútbol o de cualquier otra historia, meterse en conversaciones. Yo creo que tiene que ser alguien que tiene que facilitar la comunicación, porque somos al final pues gente que estamos ahí constantemente con los clientes, que a veces quieren conversación, pero creo que nunca tendremos que entrar si somos de un equipo o del otro, o si somos de un partido político o del otro, porque bueno, yo hago lo mismo que mi padre hacía, ¿no? Él vivía su vida, y yo creo que tiene que ser así. El hostelero tiene que ser una persona que se dedique a intentar pues que en su negocio la gente vaya a disfrutar, que es a lo que va. Cuando alguien va a nuestras casas, lo que va es a disfrutar con un vaso de vino, o con un pincho de tortilla, o con un solomillo, pero lo que intenta es disfrutar, y por lo tanto el hostelero lo que tiene que hacer es, si hay que ser del Barça, seremos del Barça, y si hay que ser del Madrid, seremos del Madrid. ¿Cómo cambió la hostelería, ¿no?, de aquellos años a estos, ¿no? Sí, yo creo que la hostelería de hoy en día somos unos auténticos privilegiados, con toda la dureza que sigue teniendo la hostelería, con todo el sacrificio que supone para la familia, para los amigos, para tu entorno, el que te dediques a la hostelería. Sí es cierto que, bueno, lo que es la hostelería de ahora, lo que era la hostelería de... yo llevo, pues... desde los 5 años en un bar, pero profesionalmente llevo ya 20 años en este negocio. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque, bueno, todos fuimos evolucionando, y creo que se fue evolucionando hacia mejor. Y por lo tanto, cabe siempre pensar, y hay que recordar que, bueno, lo que sufrieron nuestros padres y lo que trabajaron nuestros padres, creo que no quedó en balde, y creo que, bueno, pues el testigo que nos dejaron fue algo que debemos de valorar y reconocer. ¿Tú piensas que en un momento determinado se abrieron demasiados establecimientos hosteleros o no? Bueno, los establecimientos hosteleros es la ley de la oferta y la demanda quien los abre. Sí es cierto que hubo un boom económico en todos los órdenes, no solamente en el de la hostelería, y por lo tanto ese boom económico pues genera inquietudes, y genera pues que la hostelería es algo fácil, que creen que es de la noche a la mañana, que es montar una barra y tener proveedores que te puedan suministrar. Y bueno, sí es cierto que tenemos muchos establecimientos abiertos, y sí es cierto que, bueno, que en los momentos en los que estamos pasando pues se están viendo situaciones difíciles que no aguantan ese tirón porque
la formación, que es la base fundamental de la hostelería. La formación hace 40 años, cuando había esos grandes hosteleros, la formación duraba 20 años. Y ahora, en los tiempos que corren ahora, queremos que la formación dure un año. Y la formación no puede durar un año. Tiene que durar mucho más de lo que está. ¿Cuál es el principal problema que tiene la hostelería en este momento? El principal problema que tiene, ¿cuál es? La crisis. Creo que es algo... Eso te está... El teléfono lo cogemos ahora y lo llevamos. Nos lo llevan nuestros compañeros en un momento. Creo que teléfono está sonando. La crisis es el gran problema que tiene la hostelería. Creo que esa crisis económica deberíamos de haber trabajado con más cuidado hace años. Posiblemente ese dato que tú me dabas de que hubo muchos establecimientos que se montaron, ahora mismo lo vamos a estar sufriendo constantemente. El tabaco ahora mismo pues incide en un momento puntual en el que creo que es un error para nosotros el momento de esta ley. Creo que no estamos en contra de una ley sanitaria, pero creo que en estos momentos una ley tan complicada que restringe el consumo en nuestros establecimientos nos está afectando. Pero este sector es un sector que durante muchísimos años lo que hizo fue luchar contra viento y marea. Las reconversiones que hubo en Asturias, creo que la hostelería supo ir caminando poco a poco y fuimos pasando todas las dificultades. Y por lo tanto creo que en este momento, si se atiende a este sector, si se mima a este sector y si realmente creemos que este sector es un motor industrial de Asturias, creo que el sector turístico asturiano tiene mucho que decir, porque el hostelero sí tiene la conciencia tranquila de que lo que hacemos lo hacemos con cariño, de que lo que hacemos lo hacemos de verdad. Nos equivocaremos, posiblemente esas evoluciones económicas, esos crecimientos tan grandes nos hayan llevado en algunos momentos a cometer errores, pero creo que en esta crisis también estamos aprendiendo lo nuestro y estamos volviendo a nuestros pasados, a nuestros orígenes, al producto, a la calidad, al servicio, a la amabilidad, a que no vale cualquier cosa a cualquier precio. Creo que nos va a ayudar esta crisis también a colocarnos en el momento y en el puesto justo, pero siempre y cuando las administraciones se den cuenta de que no somos un sector de servicios, sino que somos un sector de servicios con un potencial económico, porque representamos el 8% del PIB asturiano y casi el 10% del PIB nacional. Por lo tanto, en este punto, la industria del automóvil tuvo problemas y se le ayudó, la banca tuvo problemas y se le ayudó, y creo que la hostelería debemos de tenerla en ese punto de mira, pero sin demagogia, tratándolo como lo que somos, como una industria que necesitamos en este momento ese cariño y esa atención. Por eso, cuando decimos que el tabaco nos perjudica a la hostelería, no queremos luchar contra el gobierno, no queremos ser demagogos, queremos favorecer que la gente deje de fumar, pero queremos hacerlo desde el punto de vista de la cultura, de la educación, de que sean los propios clientes los que demanden esa situación. Y creo que en la hostelería ese momento no había llegado todavía. Pues hablaremos dentro de un instante de todos esos temas, porque el tema del tabaco es un tema fundamental, en este momento prioritario, porque la hostelería está sufriendo, me da la sensación, bastante la ley de prohibición en los establecimientos públicos hosteleros. Y en la segunda parte pues entraremos también en los problemas de un sector que, como bien dices, emplea muchísima gente y además es un motor económico, no solo en nuestro Principado de Asturias, sino prácticamente en toda España. Es decir, o cuidamos la hostelería o realmente se nos vienen abajo los turistas, se nos viene abajo un tanto por ciento muy importante del Producto Interior Bruto, ¿no?, que realmente es lo que representa la entrada de divisas. José, volvemos en un instante, ¿de acuerdo? Muy bien. Señoras, señores, volvemos en un momento aquí en Del Cielo a la Tierra.
Continuamos adelante del cielo a la tierra con José Almeida. Estábamos hablando de los problemas de la hostelería y en este momento uno de los problemas principales es el que hace referencia al mundo del tabaco, a la prohibición de fumar en los locales hosteleros. José, tú me dices que bueno, es un problema que afecta a muchísima gente, que afecta a la hostelería, pero me da la sensación de que muchísimo más de lo que se puede llegar a pensar. Mira, sí, por lo siguiente. Primero, que en Asturias ya estábamos cumpliendo la ley. Se estaba cumpliendo una ley, que esto ya está legislado, del año 2006, y la estábamos cumpliendo bien. No en otras comunidades del mismo color político que el gobierno y del contrario. En Andalucía, en Baleares, en Madrid, había de todo. Cada uno hacía, permíteme la expresión, hacía lo que le daba la gana y no pasaba nada. En Asturias se estaba cumpliendo la ley. Pero debemos hacer una reflexión. Hostelería de Asturias está a favor de una ley sanitaria que ayude a la gente a dejar de fumar. Estamos a favor de que la gente se cuide más y de que el tabaco no sea habitual en la hostelería. Estamos a favor de eso. Pero debemos de pensar lo siguiente. Solamente fuma, según dicen las estadísticas, el 30% de la sociedad. Pero sí es cierto que si nosotros hacemos un chequeo en nuestros establecimientos de cuánta gente fumaba y cuánta gente no fumaba, el 50% eran fumadores, porque en nuestra clientela, mayoritariamente, se aumentaba ese porcentaje casi hasta un 50%. Y el otro 50% que no fumaba, había un 30% que acompañaban a fumadores. Por lo tanto, el hecho de que esta ley limite a un fumador a entrar a un establecimiento y fumarse un cigarro de la que lee el periódico, de la que toma un vino o de la que toma un pincho, eso incide rápidamente sobre el consumo y sobre la facturación. Tenemos hosteleros que nos dicen que pierden 100 euros al día. Y para un pequeño hostelero, 100 euros al día son 2.500 euros al mes. Algo que le hace estar en el limbo de subsistir o de perder. Por lo tanto, si la sociedad asturiana y la española hubiesen demandado zonas totalmente libres de humos, digo la sociedad, no los políticos, si la sociedad hubiese demandado eso, los propios hosteleros ya hubiésemos hecho locales de no fumadores, porque cuando se pone de moda el avestruz, todos los hosteleros compramos avestruz. Y cuando se pone de moda el chuletón de buey, todos compramos chuletón de buey. Si la sociedad asturiana hubiese querido establecimientos libres de humo, nosotros los hubiésemos acomodado a esa circunstancia. Es más, había locales donde tú podías ir, sobre todo los locales de más de 100 metros cuadrados, que ya por ley tenían que tener un espacio para los no fumadores, lo tenían. Y por lo tanto, esto ahora mismo, en el momento en el que nos está cayendo, con la crisis que estamos atravesando, supone que esta ley va a favorecer que empresas se destruyan, que trabajadores se despidan y que autónomos pierdan su calidad de autónomos para pasar a gente sin trabajo. Oye, José, una de las soluciones no podría haber sido, dice, bueno, pues que cada hostelero elija si quiere o no dejar de fumar y que la única condición, la condición sine qua non sea no permitir la entrada a los niños, que son los únicos que no pueden elegir en un momento determinado porque no son mayores de edad. Bueno. ¿Podría haber sido una solución o no? Las soluciones podían haber sido muchas, pero la solución más fácil era no haber acometido esta modificación ahora. Esta modificación creo que no es el momento de acometerla ahora. Ahora no y dentro de 3 años sí. Pues es que dentro de 3 años no sabemos cómo vamos a estar, en qué situación está. Pero sabemos que ahora esta ley, esta modificación de la ley, se inició en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. En esa comisión votaron todos los partidos políticos a favor del estudio de la modificación de la ley. Por lo tanto, tiene la aprobación de la Comisión de Sanidad de todo el mundo. Y esa es la crítica que les hacemos desde la hostelería. Mire, no es el momento de acometer esta modificación de la ley. Y segundo, esta ley se hizo por Real Decreto.
esta ley no tiene, como el 99% de las leyes que se hacen, el impacto económico que una ley supone en la sociedad. Toda ley tiene que tener una valoración de impacto económico. Y como se hizo por Real Decreto, no se hizo así. Y eso es lo que les estamos diciendo al gobierno. Miren, no estamos hablando de si el tabaco es bueno o es malo, no estamos poniéndolo en duda, lo sabemos que es malo, sabemos que tenemos que luchar contra ello, pero hay que pensar que el impacto económico negativo que está creando es lo que realmente nos perjudica. Y por lo tanto, como nos perjudica, ¿qué menos que protestar y decir que no a la modificación? Pero entonces, desde tu punto de vista, ¿qué se debería de haber hecho? Primero, no acometer esta ley ya de mano de principio, pero ¿cómo solucionar ese problema? Es decir, ¿qué alternativa ofrece la asociación? Ahora creo que es el momento de pedir la suspensión de esta modificación de la ley y ponerse a trabajar con el gobierno, codo con codo, en buscar cuáles serían los impactos menos lesivos para seguir luchando contra el tabaco, porque está claro que hay que seguir luchando contra el tabaco. Bueno, una de las cosas que se plantean es que los trabajadores de hostelería pues no tengan por qué estar en espacios contaminados de humo. Bueno, pues tendremos que valorar si eso realmente lo quieren los trabajadores, si realmente tendremos que hacer espacios donde no entren ni trabajadores ni entren niños. Pero un establecimiento de un autónomo que trabaja el señor y la señora, marido y mujer, que en su negocio, que es su casa, que conviven allí, que tienen la vivienda arriba, les estamos diciendo que tampoco pueden ellos en sus establecimientos trabajar. Bueno, creo que no es una solución mágica, pero es una solución que hay que acometer lo antes posible, porque bueno, las llamadas que tenemos en la asociación de hostelería son día a día. Y son llamadas de gente realmente preocupada y gente realmente que ya empieza a quemarse. Y después hay que valorar que dentro de la hostelería, cuando yo hablo, yo no hablo como José Almeida hostelero, yo hablo como José Almeida presidente de hostelería, porque yo me tengo que poner en la piel del paisano de Teberga, de la señora de Luanco, de esta gente que me recuerdan a mis padres, que son los pequeños negocios los que realmente están sufriendo esto y por los que tanto yo como mi comité ejecutivo y la junta directiva estamos luchando día tras día por alumbrarle. Solamente queremos una cosa, que es que el gobierno de la nación se dé cuenta de lo que le estamos diciendo, que el impacto económico que está creando en nuestro sector nos está perjudicando y por lo tanto pónganse a trabajar en las medidas oportunas para que esto no siga más adelante. Porque, ¿qué tememos? Que se cambien las costumbres. Y cuando se cambien las costumbres, después volver otra vez. Eso es lo más difícil en una sociedad, cambiar las costumbres. Oye, los ruidos, porque ahora, claro, la gente sale fuera a la calle. Hay vecinos que protestan, ¿no? Hay vecinos que los entendemos. Hay vecinos que compartimos el problema que estamos sufriendo. En el ocio nocturno, cuando la gente sale a fumar fuera a la calle, porque no es el hostelero quien le está diciendo que salga a fumar a la calle, es el gobierno de España el que le está diciendo que tiene que usted fumar en la calle, cuando 20 o 30 personas con una copa en la mano sales a la calle a fumar un cigarro, pues por poco ruido que armes, hay un ruido que sí es cierto que eso incomoda a los vecinos. Pero yo soy vecino también, y todo el mundo es vecino. Por lo tanto, es algo que debemos de mimar, de cuidar. Desde Hostelería de Asturias estamos haciéndoles recomendaciones ya a los hosteleros que empecemos a poner carteles fuera de los establecimientos en los que se valore el respeto al vecino, el respeto a la convivencia, y que nos demos cuenta de que tenemos que convivir todos. Pero este problema lo creó el gobierno sin ver que esto existía, porque no vive en la realidad. Cuando el legislador, cuando está en Madrid, yo me pregunto si saldrán a tomar copas alguna vez en su vida, porque esto era algo palpable que sabíamos que iba a ocurrir. O sea, España entera está luchando contra el botellón en las calles y nosotros hacemos leyes que vayan a favorecer el botellón en la calle.
es algo que no tiene sentido. Pero es que esta ley no tiene sentido en muchos puntos. No tiene sentido haber hecho unas inversiones en el año 2006 y que hoy te digan que esas inversiones no valen para nada. O sea, yo compré bienes de equipo, yo compré máquinas de aire acondicionado para extraer humos en zonas independientes, como hicimos, mamparas que hoy no tienen sentido. No tiene sentido ni amortizarlas porque las tienes que sacar del establecimiento. ¿Qué opinión tienes de los insumisos? Ha habido 2 o 3 que realmente, bueno, y además con una fortísima multa, empiezan a dejar ya esa lucha. Pero ha habido 2 o 3 hosteleros que, bueno, 2 o 3, yo supongo que más, pero vamos, los que han salido en los medios de comunicación, pues un tipo de Valencia al que le han metido 145.000 euros de multa. Curiosamente, son casos de Valencia, de Marbella, de sitios donde desde la entrada en vigor de la ley en el año 2006 no estaban cumpliendo la ley. Porque esto en Asturias se estuvo cumpliendo desde el año 2006. ¿Qué pasa? Que como en esas comunidades hacían, entre comillas, lo que querían, pues ahora cuando vieron que hay una ley nacional que les dice ya hay prohibición total y ya no hay resquicio legal de un reglamento que nos permita hacer esto o lo otro, pues ven la realidad. Desde Hostelería de Asturias, cada vez que íbamos a Madrid, a la Federación Española de Hostelería, les estábamos repitiendo constantemente que el tema del tabaco en Asturias ya estaba incidiendo y que ya teníamos problemas de esta convivencia. Bueno, no nos escuchaban. En cuanto a esos casos en concreto, como presidente de hostelería no les puedo dar mi beneplácito porque no puedo llamar a la insumisión, porque las leyes hay que respetarlas y las leyes hay que cumplirlas. Y si están mal, habrá que modificarlas. Y si no nos gustan, haremos todo lo posible por vía legal para modificar esa ley. Como hostelero, pues bueno, es una indignación. Pero tengo miedo que parte de la protesta sea también un afán de protagonismo y sea también un medio de llamar a los medios de comunicación. Pero bueno, es una pasta, creo que le metieron 145, no sé si al final va a pagar, no va a pagar o qué va a pasar con esa historia, pero es un dinero. ¿Se puede cuantificar, José, en este momento, la cantidad de empleo que se pierde por la ley del tabaco? No se puede cuantificar todavía porque estamos en... ¿Pero qué te llega? ¿Qué sensación tienes? Mira, es que con que se pierda un puesto de un trabajador, un puesto de un autónomo, de un profesional de la hostelería, ya es suficiente. Es que para nosotros, que una ley, o sea, que el gobierno haga leyes que en vez de favorecer a nuestro sector nos lo perjudique, ya es motivo suficiente como para luchar contra ello. Estamos en un momento de crisis y a veces mezclamos la crisis y el tabaco, pero sí es cierto que si un establecimiento pierde 2.500 euros al mes de facturación, eso automáticamente produce en la cuenta de resultados una decisión rápida y concisa, que es que te sobra gente. O sea, un establecimiento al momento que pierde 2.500 euros al mes de facturación, le sobra un empleado, pero rapidísimo. O sea, eso no te cabe duda, porque dices, no, voy a ahorrar en la luz, no puedo. Voy a ahorrar en... ¿Qué ahorras? Si los negocios ya están, ya fuimos exprimiéndolos, llevamos ya en el año 2009, 2010 ajustando y ajustando, no tenemos más que ajustar ya. Por lo tanto, y tampoco me gustaría caer en la palabra fácil de que se despiden trabajadores, de que vamos a echar a un trabajador. Mira, cuando un empresario de hostelería echa a un trabajador, el primero que pierde es el empresario, porque nuestros trabajadores son sinónimo de riqueza, son sinónimo, si nosotros no somos nadie sin nuestros trabajadores. Un empresario, cuantos más trabajadores tiene, más orgulloso se siente y más riqueza está creando, tanto el trabajador como el propio empresario. Por lo tanto, no me valen esos mensajes de que vamos a echar a gente, porque cuanta más gente echemos, peores irán nuestros negocios, y un empresario, las miras que tiene son miras de futuro hacia siempre lo mejor. Y bueno, pues este abismo al que vamos no nos gusta. Si tuvieses que pedir algo a la administración local o a la administración regional, ya no a la administración central, ¿qué pedirías en este momento para la hostelería?
a las administraciones locales el mensaje es muy claro. Que sean muy conscientes de la problemática que está creando esta nueva ley del tabaco. Hay una tendencia ahora mismo fugaz de montar terrazas en el exterior, de sacar dos mesas que tenías dentro, pues las sacas fuera para que puedan apoyar los cigarros, para que tal. Con lo cual, en la ordenación de terrazas debemos de ser generosos en las administraciones y ya no ver las terrazas como un plus de venta que tenía el hostelero, sino como algo que el hostelero necesita tener fuera. Y por lo tanto, tendremos que ver cómo está regulada esa normativa de terrazas y tiene que ser más permisiva. Tenemos que tener unas terrazas que sean más permisivas tanto en la legislación como en las tasas que tengan, porque antes un negocio montaba una terraza para vender más. Es que ahora un negocio tiene que montar una terraza para vender lo mismo, porque lo que no vende dentro lo quiere vender fuera. Y por lo tanto debemos de ser generosos. Y después en cuanto a los ruidos, porque esas denuncias de los vecinos debemos de ver realmente si son denuncias de los propios vecinos, de los propios ciudadanos de las ciudades o es responsabilidad del hostelero. Por lo tanto, ahí debemos de ser muy cuidadosos. Y a la administración regional, pues ¿qué le estamos pidiendo? Pues mire, muy fácil. En esta modificación de la ley del tabaco debemos de tener la generosidad de saber dónde estamos. No es lo mismo una terraza en Asturias que en Marbella. Y no es lo mismo un negocio ahora mismo en Asturias que en Marbella. Y por lo tanto, pues en la interpretación de esas leyes y de esos conceptos, pues bueno, ser lo más amplios posibles. Vamos entrando en la recta final del programa, así que vamos ya con otras historias que hacen referencia más que a la hostelería a lo que pasa en nuestro Principado de Asturias. Vamos a vivir un momento realmente histórico, intenso, con aparición de nuevos partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienes como José Almeida, ya no como presidente de la Asociación de Hostelería, de todo esto que se va a vivir en los próximos meses en nuestro Principado y en Oviedo concretamente? Bueno, yo creo que la situación política viene muy dada también de la situación económica en la que estamos viviendo, ¿no? Creo que esta revolución política que se está viendo y que se está palpando, creo que era algo que venía dado por la situación económica. Los hosteleros y los ciudadanos necesitamos refrendar esos valores. Creemos que los valores tienen que seguir existiendo en el orden diario. Parece que en los últimos años pues vamos perdiendo los valores en las cosas, en las formas, en las empresas, en los propios políticos, y creo que bueno, pues el momento es un momento bueno, pues bonito. Es un momento en el que yo no podría analizar porque como hostelero no vivo de la política y no vivo en la política, pero sí tengo que hacer una petición a los que están, ¿no? Tenemos que ser todos más profesionales, debemos de ser más exigentes con nosotros mismos. Los que estamos en cargos políticos, y yo soy un cargo político dentro de una asociación porque me eligieron libremente los asociados de hostelería, debemos de ser más respetuosos con nuestros votantes. Debemos de cumplir lo que decimos. Debemos de luchar por esos valores. Y esos valores debemos de renovarlos. Los primeros que los debemos de renovar somos nosotros. Y creo que es un momento de renovación de valores. Creo que la gente que esté preparada para asumir esos valores que necesita la convivencia y el día a día, pues bueno, son los que más se tendrán que esforzar y los que más lo tendrán que demostrar. Ya muy brevemente en cada una de las preguntas en cada una de las respuestas, que las preguntas suelen ser breves. Calle Gascona, zona de los vinos. ¿Es bueno que existan este tipo de zonas en las que se concentre el mundo hostelero? Es muy bueno. Es tremendamente beneficioso para una ciudad que sigue, Oviedo, manifestándose como una ciudad turística. Si de algo Oviedo tiene un motor económico, es en el turismo. El turismo asturiano se concentra en Oviedo
como una de las expresiones con más fuerza que tenemos. Y por lo tanto, es que no lo reclamamos los hosteleros, lo tiene que reclamar la propia ciudad. Gascona es un ejemplo, la Ruta de los Vinos es un ejemplo, el Fontán es un ejemplo, la zona del Cristo de Copa es un ejemplo, y en todos los sitios debemos de ser los hosteleros y los vecinos los que nos regulemos, los que nos llegamos a entender. Es cierto que necesitamos, en esos valores que yo antes en la política estaba hablando, creo que en esos valores también los hosteleros y los vecinos tenemos que sentarnos en una mesa y ver cuáles son los valores que necesitamos. El descanso, el crecimiento económico, la tranquilidad. Yo que viví en el Fontán cuando tenía 5 años, yo viví lo que era el Fontán hace 5 años. Perdón, en el año 75 viví lo que era el Fontán. Y sufrí con mis ojos las peleas que había, la delincuencia que existía. Pues creo que la hostelería aportó mucho a esa dignificación de una zona. En la calle Gascona, en el Oviedo Antiguo, en muchos sitios. Veo que me va a resultar realmente imposible que lo hagas un poco más pequeñito. Pero vamos con otra. Esta hace referencia a la crisis. ¿Cuándo crees que se va a acabar? Y no estoy hablando de la hostelería ahora. ¿Cuándo crees que vamos a acabar con esta crisis maldita? No lo sé. La verdad es que es algo que se me escapa de las manos y si lo supiese, pues yo creo que estaría sentado en otro sitio intentando buscar las soluciones. ¿Pero ves este bueno o mal año? Muy difícil. Un año muy difícil, de mucho sufrimiento y de mucho trabajo. Oye, ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. Pues así cambiamos un poco. Tú eres un poco del Barcelona, ¿no? Sí, soy del Barcelona, pero hago referencia a los valores. Creo que los valores de una persona con los valores de otra persona dicen mucho de esa persona. Y por lo tanto, y estoy valorando a la persona, no al equipo, a la persona. Creo que las referencias debemos de valorarla a los valores. Será un problema familiar que tengo. Es algo que mis padres nos educaron, mis 2 padres nos educaron desde muy pequeños. Los valores de las personas están muy por encima del color político, del color futbolístico o de tu amigo que tienes al lado. Te gusta viajar, ¿no? Eres una persona que te gusta viajar, te gusta conocer. Cuéntame un sitio que te haya impactado, bueno, pues así como mucho, ¿no? Bueno, soy un amante del esquí y sobre todo soy un amante del esquí con la familia, ¿no? Bueno, de los distintos viajes, pues por el último y me impactó por la capacidad de reconversión y por la capacidad de invención Formigal. Como una estación de antaño de Candanchú, Formigal, supieron coger lo mejor de casi toda España y ponerlo en un sitio y dignificarlo. ¿Qué ves en televisión? Pues veo muy poca televisión porque, bueno, pues entre mi vida familiar a los cuales les dedico muy poco tiempo y encima tengo un niño pequeño ahora de 1 año que absorbe todo lo que puede, pues la televisión la utilizo más, sinceramente, más para dormir que para ver. ¿Qué es lo que lees habitualmente? Bueno, pues leo la prensa diaria y después me gusta mucho leer tanto revistas como libros de hostelería, dedicados a la hostelería y el protocolo. Es algo que me gusta. ¿Utilizas Internet? ¿Te gusta Internet? Lo utilizo más por el trabajo, por la hostelería, que como aficionado o como buscador de noticias, ¿no? Lo utilizo más de trabajo. No me digas que Oviedo, ni Gijón, ni Avilés, ni ninguna de Asturias. ¿Cuál es la capital por excelencia en este momento? Digo que no me digas ninguna de ellas para no crear problemas, ¿no? La capital por excelencia de la hostelería, donde mejor se cuida desde tu punto de vista la hostelería en el mundo. En el País Vasco, San Sebastián. Pero lo cuida porque lo cuida la propia sociedad, porque lo cuida el propio hostelero y porque lo cuidan las instituciones. Saben que es un valor añadido a la ciudad, a los recursos económicos y por lo tanto todos al unísono tienen ese mismo camino. Me lo pones fácil, el tema de la sidra. Dicen que la sidra no está excesivamente vendida en el resto de España y posiblemente en el resto de Europa como debería, que quizá nos quiten los vascos un poco de protagonismo. Bueno,
hace muy poco tiempo que se tiene una cultura emprendedora en cuanto a la sidra. Creo que la sidra asturiana no tiene comparación y creo que compararla ya estamos dándole mucho protagonismo a la vasca. Creo que esa comparación no existe, pero lo que sí es cierto es que hay que agradecerles ahora a la industria de la sidra y a los llagareros el esfuerzo que están haciendo por la calidad, el esfuerzo que están haciendo por la innovación y el esfuerzo que hacen por vender la sidra fuera de Asturias como un producto nuevo y distinto. El problema que tenemos es que a los asturianos pues nos cuesta mucho esa sidra natural transformarla en sidra de mesa o en una sidra brú, pero creo que llevamos poco tiempo y creo que el camino y la calidad que están dándole tiene que ayudarles a salir adelante, pero también aquí hay que hacerle pues a las administraciones públicas que hagan un esfuerzo por, bueno, si fuese un producto vasco estaría en todos los sitios. Cuando sales por ahí, cuando vas de vacaciones, cuando, bueno, pues tienes un viaje de turismo, de ocio, incluso de trabajo, ¿en algún momento has tenido la sensación de tengo que pedir el libro de reclamaciones? No, porque... No me digas que no. Tú di que no lo utilizaste. No lo utilicé, pero es muy difícil juzgar a una persona y a un establecimiento por un hecho. Ese es el gran problema que tenemos en la hostelería. Muchas veces nos juzgan por un hecho. Un cliente viene una vez a tu establecimiento y salió mal, y realmente salió fatal, y entonces a mí me cuesta mucho juzgar a una persona, a un hostelero, porque sé que esto es muy difícil. Como lo mamé desde muy pequeño, sé lo complicado que es, y por lo tanto juzgar a una persona por un hecho sí lo haría si me pasa en una segunda vez, o creo que hay una falta de respeto, pero por un fallo en la gastronomía no. La última y muy breve, ¿cocinas? Hago mis pinitos. ¿Cuál es el plato que mejor te sale? Bueno, por la tradición y por lo que mi madre me enseñó, pues a mí hay un plato, una merluza que hace mi madre desde hace muchísimos años, que le dio el nombre de Casa Amparo, y es un plato que me gusta pues mimarlo y cultivarlo, y es un poco más por la vena familiar y del cariño que porque el plato sea pues muy novedoso o con mucha innovación, sino que es un plato de calidad y cariño. José, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hoy hemos estado con José Almeida hablando de hostelería fundamentalmente porque nació prácticamente entre fogones. Les decía, nos comentaba Casa Perón, nos comentaba Casa Amparo, y evidentemente no podemos olvidarnos de ese maravilloso, como diría mi jefe de antaño, ese imperio gastronómico que significa la Torres, ¿no? Pues señoras y señores, la próxima semana tendremos otro invitado. Hoy hemos tenido a José Almeida. Volvemos en Del Cielo a la Tierra.